Ok, ingenieros, ¿todos ven la presentación? ¿El audio se escucha bien? Ok, ingenieros, pues muy buenos días. Voy a estar en los dos dispositivos. Voy a estar tanto en la computadora presentando y aparte en un dispositivo en mi celular. También estoy conectado. Entonces puedo ver vía chat por aquí en el celular los mensajes que me envíen y los puedo estar leyendo. Y voy a estar aceptando a los nuevos ingenieros que se quieran ingresar también vía mi celular para no estar interrumpiendo la presentación en la computadora. Pues muy buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Bajio Consultores, una capacitación más. Esta es la tercera del año 2021. Sí, por ahí ya los tuvimos la pasada el 15 y el 16. Hoy es la tercera capacitación gratuita que tenemos del año. Ok, vamos a continuar llevándoles capacitación gratuita. Tenemos un proyecto muy ambicioso en cuanto a entregar webinars gratuitos este año. Así que espero que lo disfruten y estén atentos a lo que Bajio Consultores tiene para ustedes. ¿Vale? Entonces, pues le damos al botón de comenzar esta presentación. Antes que nada, pues quién soy yo, mi tarjeta de presentación. Me llamo Luis Gerardo Ramírez Rico, mejor conocido siempre, desde siempre y en todos los ámbitos y en todos los lugares como Luis Rico. Creo que mi segundo apellido se les queda grabado más fácilmente a las personas. Y pues como todo el mundo me conoce como Luis Rico, también eso fomenta que las nuevas personas que conozco también me conozcan así como Luis Rico. Y bueno, yo soy consultor e instructor, pero mi principal actividad pues es ser director de operaciones en la consultoría en Bajio Consultores, ¿ok? Y pues en lo que yo estoy metido es en la parte del tema de metrología. Y principalmente, pues, en la parte de metrología, en los temas de temperatura, humedad, dimensional, y por ahí, en específico, estuve algunos años en máquina de coordenadas, todos los días haciendo programas, entonces todos los días aplicando GD&T. Y las piezas de ajedrez que están en la esquina superior derecha, no las puse ahí nada más por adorno. Soy árbitro nacional titulado de ajedrez. Eh, Soy de los pocos que están titulados como árbitros nacionales en el país. Y pues esa es mi pasión, ¿no? El arbitraje del ajedrez. Algunas reglas, ingenieros. Estas reglas las ponemos en todos nuestros webinars, que es micrófonos desactivados, no por otra cosa más que para evitar el ruido, la contaminación o la distracción. De repente ahorita yo sé que muchos están o en planta o en oficina o en sus casas, entonces por ahí puede haber ciertos ruidos o cierta contaminación auditiva que puede llegar a distraernos, pero igual no hay ningún problema. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta y me quieren interrumpir, pueden activar sus micrófonos, porque aquí dice dudas o preguntas serán expuestas vía chat y resueltas a la brevedad. ¿Okay? Me pueden enviar tanto vía chat o me pueden interrumpir. Yo no tengo ningún problema con que me interrumpan para hacerme alguna pregunta, para hacer alguna observación, algún comentario. ¿Okay? Y sobre todo, pues, respeto entre los participantes y hacia el instructor. Este es un webinar corto, es un tema que yo creía corto, pero a la hora de estar preparando la presentación y el curso,
me di cuenta de que en realidad, pues sí es un tema corto, pero puntos específicos sí es necesario explicarlos a detalle. Entonces esperamos llevarnos las 2 horas. Espero no sobrepasar esas 2 horas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Bueno, llevar un ritmo más bien, un ritmo fluido, de tal manera que podamos terminar en las 2 horas que tenemos programadas de tiempo esta capacitación. ¿Sale? Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es, es la escritura y las líneas convencionales en los dibujos de ingeniería, ¿sale? Lo que es la norma ASME Y14.2 2014, ¿sí? Yo me basé en esta presentación en la Y14.2 2014, pero la actual es la Y14.2014 que tiene una revisión en el 2020, ¿sí? Todavía no la tengo, ¿sale? Pero la revisión del 2020, pues ya me imagino más o menos qué es todo lo que son algunas de las cosas que, que modificaron o que agregaron, porque ya tengo la ASME Y14.5 2018. Entonces, si esta es una revisión del 2020, tuvieron que tomar en consideración algunas de esas cosillas. De hecho, lo más probable es que este subtítulo que dice dibujo de ingeniería y prácticas de documentación relacionada cambie. En lugar de decir dibujo de ingeniería, más bien lo más probable es que lo cambien por definición de producto, ¿sí? Dibujo de ingeniería de definición de producto, ¿sí? Porque dibujo de ingeniería como tal aplica, si se fijan, pues es un tema muy grande. Y dibujo de ingeniería, también estaríamos hablando de planos de puentes, de edificios, de presas, construcción, no sé, diseños eh, que no tienen mucho que ver con la parte que atañe a todos los temas de las normas Y de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Esto es una norma de la ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Entonces, si se fijan, estas normas están enfocadas más hacia producto de diseño de ingeniería, o sea, para la industria, y no está enfocada, por ejemplo, a ingeniería estructural eh, o a arquitectura o algún otro tema, sino a productos en específico, productos físicos que se producen en la industria. ¿Ok? Como es de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, pues está más enfocada hacia la industria de la ingeniería mecánica, ¿sí? Donde se producen eh, productos físicos que tienen que ver con alguna parte mecánica, ¿sí? No solo se refiere, cuando hablamos de mecánico, no solo se refiere a coches, camiones y demás, sino a partes móviles o cualquier objeto que tenga alguna utilidad mecánica, ¿vale? ¿Sí? Antes de la 2014, la vigente, pues era la Y14.2, 2008. Bien, entonces, a grandes rasgos, lo que es esta norma, lo que nos habla es acerca de la escritura y líneas convencionales. Entonces, ¿qué veremos en este webinar? Pues vamos a ver el capítulo 3, que son definiciones, el capítulo 4, que son las líneas convencionales, el capítulo 5, que son puntas y flechas, y el capítulo 6, que son las letras. En inglés, lettering se refiere a letras o también se podría traducir como títulos o como carteles o como, pues sí, como un mensaje publicado, ¿no?
Entonces, lo vamos a traducir como letras, pero dentro de lettering también estamos hablando de palabras o conjuntos de letras o números van dentro de esta definición, ¿vale? Entonces, la norma, pues es una norma pequeña, 28 páginas, son 6 capítulos, de hecho, y son aproximadamente 12 figuras y una tabla. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos lo más posible en lo que es lo más importante, porque hay ciertas cosas o ciertas definiciones o ciertos puntos que se tocan aquí, pero solo como referencia, ¿sí? En realidad, esos puntos vienen mejor explicado o la referencia son hacia otra norma que también son de la clasificación Y de la ASME. Y de hecho, algunos pues los vamos a ver. El jueves 21 de enero tenemos la revisión de la Y 14.3 y el lunes 25 tenemos la revisión de la Y 14.41. Entonces, todas estas normas, estos webinars que estamos haciendo, son como precedentes a la Y 14.5, que es la de GD&T, tolerancias geométricas y dimensionales, ¿sí? Digamos que son complemento. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de esta norma? Bueno, pues esta norma establece las prácticas para el uso de líneas y letras. Acuérdense que cuando decimos letras, también nos referimos a números y a palabras, a títulos, ¿ok? En la elaboración de dibujos, cuando decimos dibujos, yo en la norma, en la presentación, voy a estar utilizando mucho la palabra dibujos o planos, ¿sí? Dibujos y planos, para fines prácticos, pues va a significar lo mismo dentro de esta capacitación, ¿ok? Entonces, si hablo de dibujos, también estoy hablando de planos. Si hablo de planos, también estoy hablando de dibujos. Y bueno, también incluyendo el reconocimiento de los requisitos para el diseño asistido por computadora, ¿ok? Y dibujos elaborados manualmente. Cuando no se establecen excepciones o requisitos adicionales, se van a aplicar las normas ASME que sean adecuadas, ¿ok? Existentes. Y bueno, como toda norma de la ASME, viene lo que es el mandatory, non-mandatory, guidance and optional words, o sea, las palabras que son mandatorias o que son obligatorias, que no son obligatorias, que son de guía y que son opcionales. Entonces, en la primera opción, en inglés, shall, que se traduce como la palabra deberá. Entonces, cuando la norma dice shall, porque está en inglés, la original, pero si la traducimos al español, deberá, establece un requerimiento que es obligatorio. Si viene la palabra will, que traducido significa podrá, establece una intención o un requerimiento mandatorio. O sea, esto podrá ser así. No dice que sea obligatorio, sino dice podrá ser así. Significa que nosotros tenemos la posibilidad de que sea así, ¿ok? Should, que significa debería, y may, que es podría, establecen una práctica no mandatoria o no obligatoria. Entonces, si la norma dice debería o podría, significa que nosotros podemos elegir o no el aplicar esa parte de la norma. Y bueno, las palabras típicas de ejemplo o para referencia o la abreviación en latín EG o VGR verbigracia, pues indican una sugestión o alguna guía o algún ejemplo o un ejemplo simplemente, ¿ok? Y cuando el texto de la norma tiene un o, por ejemplo, es esto o esto, significa que tenemos dos o más opciones, ¿sí? Y de esas dos opciones, pues nosotros podemos elegir cualquiera
de las dos o más opciones que nosotros queramos. Bien, seguimos. Paréntesis. Cuando una definición está seguida de una norma de referencia entre paréntesis, significa que es la norma de la cual se sacó la definición. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta definición, que es el área de dibujo, viene la definición y luego viene entre paréntesis la ASME, en este caso ASME Y14.100. Significa que la definición oficial o la definición original viene en la ASME Y14.100 y esta definición, si nosotros quisiéramos ver la definición original o la explicación original o más extendida, pues tendríamos que checar esa otra norma. Unidades. A pesar de que la ASME es la Asociación Americana, o sea, estadounidense de Ingenieros Mecánicos, todas sus normas se basan en el sistema internacional. En el webinar pasado vimos la Y14.1M 2012, en la que se establece pues el tamaño de hoja para dibujo métrico y los formatos, ¿sí? Y cuando hablamos de métrico, pues nos referimos a milímetros, centímetros, metros. Pero como son americanos y ellos utilizan el sistema inglés, pues obviamente también tienen la Y14.1, la que no tiene la letra M, que es las especificaciones para cuando utilizan el sistema inglés, cuando utilizan pulgadas, pulgadas o pulgadas decimales, ¿sí? Pero todas las normas se basan en el sistema internacional, por lo tanto, pues estaríamos hablando en milímetros, centímetros y metros. Generalmente, como principio general, son milímetros. En cuanto a las figuras pues de esta norma están destinadas únicamente como ilustraciones para ayudar a quienes leemos la norma a comprender esas prácticas que están descritas en el texto. Y bueno, en algunos casos las figuras muestran un nivel de detalle necesario para enfatizar algún ejemplo o algo que viene en el texto, y en otros casos pues están incompletas con la intención de ilustrar un concepto o faceta del mismo. Vienen como ejemplo nada más. ¿Ok? Entonces no debemos de decir, lo que pasa es que como no viene la figura que explícitamente me indica esto, significa que ya no aplica. No, más bien simplemente son como una guía más visual que nos puede ayudar a comprender mejor lo que viene en el texto. Sí, acuérdense que en la norma lo que aplica es lo que viene en el texto. Entonces las figuras o las figurillas son simplemente guías o ayudas visuales. Y las figuras 3D, algunas figuras son ilustraciones de modelos en un entorno tridimensional, ¿sí? Obviamente tienen que ir de acuerdo a la Y14.43 y estas ilustran dibujos en formato digital y tienen un borde incluido. Cuando la letra H se utiliza en las cifras para la altura de las letras o para las proporciones de los símbolos, seleccione la altura de la letra correspondiente de acuerdo con el párrafo 6.4. Ahorita vamos a ver lo que dice el párrafo 6.4. Vale, las normas precedentes, al igual que todas las normas de cualquier tipo de norma, ya sea ISO, ASME, NOM, NMX, tienen normas precedentes. Y bueno, esta norma que estamos viendo ahorita es precedente de la es una norma precedente para la Y14.5-2018, que es la de guía de antitolerancias geométricas y dimensionales, y a su vez, esta norma tiene las normas precedentes, tiene la Y14.1M, que fue la del webinar pasado que vimos, la Y14.2, Y14.3, Y14.5, la .24, .34, .35, la .36M
la punto 38 y la Y14.41, ¿ok? Aquí yo agregaría la Y14.100. ¿Por qué? Porque en la Y14.100 vienen muchísimas definiciones, ¿sí? Como aquí estamos viendo un tema en específico, bueno, estamos viendo en realidad 3 temas en específico, y como estos 3 temas en específico, más del 90% de las definiciones son originales de esta norma, no nos la ponen como norma precedente, pero sí habría que tomarla en cuenta, la ASME Y14.100. Nota, en la norma que viene en inglés, la original, unless otherwise specifies, UOS, abreviado, que significa a menos de que se especifique lo contrario. ¿Qué significa? Esta frase es utilizada para un requerimiento por default, ¿sí? Digamos que hay algo que es una regla general, ¿sí? Entonces, esta regla general se va a utilizar siempre, siempre. Y si hay una nota que diga a menos de que se especifique lo contrario o entre paréntesis UOS en la norma en inglés, significa que hay una excepción a esa regla general. Y como hay una excepción a esa regla general, pues obviamente tiene que proveerte de la supuesta referencia o alguna nota o algún otro documento o el otro requerimiento que aplica a esa excepción. Ingenieros, breve espacio de tiempo. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Síganos, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar subiendo todos nuestros webinars gratuitos. Los estamos grabando y los estamos editando y subiendo a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Bajio Consultores. Entonces, porfa, suscríbanse para poder llegar a más personas que les interese este tipo de capacitaciones. También síganos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ya creamos la cuenta de TikTok y no nos vamos a poner a bailar. Esperamos darles microlearning en esa cuenta de TikTok también. Igual nos encuentran como Bajio Consultores. Vamos a hacer pequeños sketches, pequeños videos de microlearning de 1 minuto, 2 minutos, lo que nos permita TikTok. Y dense una vuelta de vez en cuando a nuestra página www.bajioconsultores.com para ver qué es lo que tenemos de nuevo o qué es lo que tenemos programado. Vamos a estar programando muchos cursos gratuitos, muchos cursos completos en lo que resta del año. Y un servidor me pueden encontrar también en mis redes sociales, mi canal de YouTube como Luis Rico Consultor. ¿Ok? Síganos, por favor. Bueno, continuamos, ingenieros. Empezamos con definiciones. ¿Ok? Para definiciones e ilustraciones de tipo de línea hay que ver la figura 3.1, ¿sale? La figura 3.1 es una tabla. Entonces, en esta tabla vienen, creo que son 14 o... No, creo que son 17 tipos de línea. Entonces, la 3.1 son los 17 tipos de línea. Yo voy a estar poniéndoles a lo largo de la presentación cada uno de estos 17 tipos de línea para no ponerles la tabla completa, porque de hecho no cabría en una diapositiva, y porque vamos a estar viendo pues la definición de cada una en específico. ¿Ok? Y es esta la figura 3.1. ¿Ok? Si quieren la vemos acá en la norma. Es esta. Está en la página 7. Y pues si se fijan, son anchos de línea y tipos y anchos de línea. Y son 1, 2, 3, 4, 5 hasta la
17. Aquí en la tercera columna habla sobre el párrafo en el cual se habla acerca de este tipo de línea, del 4.3 hasta el 4.14. Entonces, vamos a estar viendo ejemplos, vamos a estar viendo cada una de esas líneas y vamos a estar viendo ejemplos y lo que habla la norma acerca de ello y cómo se utilizan. Y comenzamos con lo que son las líneas convencionales o en inglés es conventional lines, ¿sí? Entonces se podría traducir como líneas convencionales o líneas usualmente utilizadas o líneas comunes. Y bueno, estas líneas pues describen el tamaño, la construcción y la aplicación de las diversas líneas que se utilizan para hacer dibujos, ¿ok? Y de los párrafos 4.1 al 4.14, pues se identifican todos los tipos de líneas que vimos en la figurilla, en la tabla. Y vamos a empezar con el 4.1, que es anchos de línea. Se deben de usar 2 anchos de líneas en los dibujos. Ahorita lo vamos a ver en la 3.1. La proporción de anchos de línea debe ser de 2 a 1. Los anchos de línea recomendados son de 0.3 milímetros como mínimo para líneas finas y 0.6 milímetros como mínimo para líneas gruesas. O sea, que las líneas gruesas van a ser el doble de ancho que las líneas finas. Y todas las líneas del mismo tipo serán uniformes en todo el dibujo, ¿sí? Ok, entonces en la 3.1 aquí tenemos una línea convencional, ¿sí? Esta es una línea gruesa y esta es una línea delgada, ¿ok? Y entonces nos dice que la línea delgada, como mínimo para esta línea delgada o línea fina, tiene que ser de 0,3 y para esta gruesa, como mínimo, de 0,6, ¿vale? Esto es mínimo. Acuérdense que la proporción es 2 a 1. Si yo tengo un plano en una hoja A0, por ejemplo, que es un tamaño de formato grande, un plano grande, entonces yo puedo utilizar un tamaño de línea diferente, ¿sí? Por ejemplo, puedo utilizar para una línea fina 0.6 milímetros y para una línea gruesa 1.2 milímetros, dependiendo de cómo a mí se me facilite el diseño. Pero lo mínimo para finas es 0.3 y lo mínimo para gruesas es 0,6. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta es una línea fina y esta es una línea gruesa. ¿Ok? Si lo comparamos, pues más o menos de aquí hasta acá, si este fuera 1 milímetro, pues esta sería una línea gruesa y esta sería una línea fina. Ahora, 4. El espacio entre líneas paralelas puede exagerarse hasta un máximo de 3 milímetros. Este espacio entre estas dos líneas que van paralelas o que van muy juntas, yo puedo exagerar hasta 3 milímetros esa separación, de tal manera que a la hora de yo imprimir mis planos o de imprimir mis dibujos, no estén tan juntas y se vean como una línea gruesa, ¿sí? Sino se pueda distinguir perfectamente que son dos líneas diferentes. Ahora, las líneas visibles. Las líneas visibles son continuas y se deben usar para representar bordes visibles o contornos de objetos, ¿sí? Hay que ver la figura 3.1, que es esta, la línea 1 de la tabla 3.1, o la figurilla 4.1, ¿ok? Si se fijan, todas estas líneas, pues son líneas visibles, ¿ok? Aquí tenemos alguna línea de extensión, alguna línea de dimensión, que es esta, ¿ok? Una línea de centro, que es esta, una línea oculta, que es
esta. Las líneas de proyección, cuando es que se utilizan, indican la línea de visión entre dos vistas ortográficas sucesivas. ¿Okay? Para eso tendremos que consultar la Y14.3. Y aquí les pongo un ejemplo. Este ejemplo es de la Y14.3, es la figurilla 7.5. Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos estas líneas de centro, ¿sí? Estas líneas, ¿ok? Aquí nos está representando, pues, centros de una especie de slot, acá, de un barreno, ¿ok? En este caso, pues, si se fijan, esta es una pieza. Esta pieza está, como está enmarcada en un cuadro, acuérdense que nos decía que significa que es en 3D. Entonces, esta es la pieza. Si se fijan, estas líneas lo que intentan decirnos o lo que intentan hacernos ver es cómo está constituida la pieza. Y las líneas de proyección lo que hacen es que nos dicen, esto de aquí es esto de aquí. Y a su vez, esto de aquí de la pieza es esto de aquí. Es como si agarráramos la pieza y la empezáramos a voltear. Y las líneas de proyección nos indican qué parte es la que estamos viendo en la siguiente proyección. ¿Okay? Si la giramos, si esta la vemos desde esta perspectiva, pues vendría siendo así. Y esta parte de aquí, ¿sí? Vendría siendo esta parte de aquí. Y si esta la giramos hacia nosotros, por decirlo así, entonces esta parte de aquí viene a ser esta parte de aquí y todo esto viene siendo esta parte de aquí. Es como si lo viéramos desde la parte de la perspectiva de arriba. Y esta de acá es como si lo viéramos desde la otra perspectiva, ¿sí? Esto girándolo hacia el otro sentido. ¿Ok? También, por ejemplo, en esta pieza, que también es una figurilla de la ASME Y14.3, esta es la figura en 3D, ¿sí? Entonces, aquí nos está mostrando como una vista en perspectiva desde este ángulo y la proyección lo que hace es que nos dice, viéndolo desde aquí es así, pero si giramos la pieza y la vemos de la perspectiva de este lado, pues se va a ver así, ¿ok? Y estas líneas, por ejemplo, estas líneas que son líneas de centro, nos ayudan para eso, ¿ok? Estas líneas que son líneas de centro de los barrenos nos ayudan para esto. Nos están indicando aquí, con estas líneas de centro y las líneas fantasma, que aquí hay unos barrenos. Esta otra figura, pues es otra pieza, es otro ejemplo, es esta pieza que tenemos aquí. ¿Okay? Si se fijan, en el centro tiene un slot cuadrado, que si lo vemos desde arriba, pues vendría siendo esto. ¿Ok? Y la línea de proyección dice, si nosotros lo giramos así hacia acá, si lo giramos, digamos, 45 grados y lo giramos hacia acá y lo vemos desde esta perspectiva, pues lo vamos a ver así. Si lo giramos y lo vemos desde esta perspectiva de acá abajo, lo vamos a ver así. ¿Okay? Y si esta partecita de aquí lo giramos y lo vemos desde esta perspectiva, pues lo vamos a ver así. ¿Okay? Entonces, si se fijan, aquí tenemos pues el ejemplo en 3D y de lo que es la pieza. Tenemos una vista principal, una vista auxiliar secundaria, una vista auxiliar primaria, ¿sí? Otra vista auxiliar primaria y una vista principal, pero en otra perspectiva.
4.5, las líneas ocultas. Cuando se utilizan, las líneas ocultas representan bordes y contornos ocultos y consisten en guiones cortos espaciados uniformemente y se utilizan para mostrar las características ocultas de un objeto. La longitud de los guiones puede variar ligeramente en relación con la escala de la vista. Dependiendo del tamaño del plano y del tamaño de la línea y de cómo se vaya a imprimir, pues puede ser que la línea punteada esté más espaciada o menos espaciada, de tal manera que se vea así, que se vea punteada. ¿Qué nos indica esto? Bueno, desde esta perspectiva, la pieza, por la parte de atrás, digamos, en esta parte de aquí, no tiene material, ¿vale? Entonces, esta línea punteada nos indica hasta dónde llega el material de la pieza por la parte que no se ve desde esta perspectiva. Por eso se llaman líneas ocultas. Nos representan partes o superficies de la pieza que no se ven desde la perspectiva que nosotros la estamos mostrando. Las líneas ocultas deben comenzar y terminar con un guión en contacto con la línea visible u oculta desde la que comienzan o terminan, excepto cuando dicho guión formaría una continuación de una línea visible o cuando un sistema CAD tiene limitaciones que no pueden cumplir con estos requisitos. Significa que siempre las líneas pues tienen que encontrarse con otras líneas, ¿sí? O se pueden encontrar con unas líneas que sean continuas. Las líneas ocultas, en cuanto a las líneas ocultas, los guiones deben unirse en las esquinas y los arcos deben comenzar con guiones en puntos tangentes. Ahorita vamos a ver la figura 4.2. Y cuando se representan características ubicadas detrás de materiales transparentes, se tratarán como características ocultas y se mostrarán con líneas ocultas. Las líneas ocultas deben omitirse cuando su uso no sea necesario para la claridad del dibujo. ¿Vale? Entonces, esta es la figurilla 4.2. Si se fijan, en el ejemplo 1, ¿sí? Que es este de aquí, si nosotros tomamos esta pieza que es como una especie de campana brida, la giramos, todos estos son barrenos, barreno, 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 barreno. Entonces, en la 1, si se fijan, esta línea nos representa de que aquí hay un barreno. Esta línea que está aquí, ahorita la vamos a ver, es una línea de centro y estas dos líneas que están aquí, pues son líneas ocultas. Nos indican que aquí no hay material, que aquí hay un barreno. Y como pueden ver, tocan la línea continua y aquí toca la línea continua, toca la línea continua, toca la línea continua. ¿Qué significa? Que ese barreno sale de lado a lado. Igual acá arriba. En el ejemplo 2, que son estas líneas de aquí, aquí no tiene material, ¿sí? No tiene material, pero la línea punteada se une con una línea continua de manera perpendicular, ¿ok? Como en esta vista sí se puede ver esta superficie, digamos, entonces esta línea continua no se debe de tocar con la línea punteada, la línea oculta. Como pueden ver, la línea punteada no toca a la línea continua. Y en este caso, sí, en el caso 1. ¿Okay? En el 3, cuando una línea oculta gira o se mueve en algún sentido o tiene alguna otra desviación, ¿sí? Como aquí, 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 aquí o aquí a 90 grados, entonces esa esquinita sí va unida la línea. O aquí sí va unida la línea. O también puede ser como en el caso 5 aquí, sí va unida, que hace como una especie de Y. En el caso 6, cuando se une a otra línea continua, aquí no va unida la línea
punteada, a la línea continua. Y en el caso 7, que es este de aquí, que está manejando un contorno, y digamos que coincide con una línea de centro. Esta es una línea de centro. ¿Okay? Si se fijan aquí, sí coincide con la línea punteada. ¿Va? En el caso 8, que es la línea continua, la línea de centro y la línea punteada, si se fijan, la primera que está, pues es la línea de centro y luego sigue la línea continua. En este caso, pues no, se une la línea punteada con la línea de centro. ¿Vale? Okay. Líneas de sección. Cuando se utilizan las líneas de sección, muestran superficies cortadas por un plano de corte. Se dibujan como un patrón de líneas paralelas rectas igualmente espaciadas que se utilizan para indicar las superficies de corte de un objeto en vistas en sección. Para esto podemos ver la figura 3.1 y 4.1. Igual vamos a ver la figura 4.1 en la norma. ¿Okay? Se fijan, esta pieza es una pieza base y esta especie de tubo es un tubo movible. ¿Sí? Entonces, este tubo puede girar sobre este eje de este barreno. Y aquí tenemos una línea de corte de plano, que es la sección A. ¿Para qué esto? Para hacer énfasis en que si nosotros cortamos aquí con un plano, este plano AA lo podemos poner en una parte, en un apartado, valga la redundancia, aparte del diseño principal, como una sección. Entonces, si se fijan, de aquí, del corte del plano AA, esta línea nos ayudó para sacar esta sección AA y poder poner aquí una línea de sección, ¿vale? Igual tenemos acá esta otra línea, pero esta es una línea de plano de vista, no es de corte, ¿sí? Esta sí es de corte porque digamos que está cortando en esta parte del tubo para podernos mostrar esa parte, pero esta no. ¿Ok? Ahora, las líneas centrales, cuando se utilizan las líneas centrales, representan ejes, puntos centrales o planos centrales de piezas y características simétricas, círculos de pernos y trayectorias de movimiento. Tendríamos que ver la figura 4.1 y 4.2. Ahorita las vamos a ver. Las líneas centrales comenzarán y terminarán con líneas largas y se cruzarán cruzando las líneas largas o guiones cortos, o sea, va a ser como un signo de más. Y la porción de línea larga de la línea central puede variar en longitud dependiendo de la escala de la vista. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una línea central. Si se fijan, en el centro es como un más, ¿ok? Y nos dice que estas líneas, las de extensión, estas líneas que siguen, pueden ser tan largas como nosotros queramos que sean. Aquí tenemos otra línea de centro, tenemos las dos líneas que se cruzan y las líneas de extensión que pueden ser tan largas como nosotros queramos, ¿ok? Y también como esta es una pieza, este tubo es movible, se puede mover de aquí hacia acá, ¿sí? También nos puede marcar movimiento de las piezas. Si se fijan, aquí dice patrón de movimiento y la línea de centro sería esta que viene aquí. Si se fijan, es línea larga, línea corta, línea larga, línea corta. Línea larga, línea corta. Y llegan de centro, de centro, de línea de centro, a centro de línea de centro. Y nos indican cómo es que se mueve ese tubo en la pieza.
Ahora, las líneas centrales pues se extenderán uniforme y claramente a una corta distancia más allá del objeto o característica. Si se fijan, aquí va más allá de esta línea, de este círculo que marca el límite, ¿sí? Entonces, tienen que ir más allá de ese límite. Acá hay otro ejemplo. Tienen que salir más allá de esta línea convencional, tienen que ir más allá. ¿Sí? Si esto estuviera más grande, pues tendría que ser mucho más grande todavía. Y las líneas centrales pues no se extenderán a través del espacio entre vistas. Las líneas centrales cortas pueden permanecer intactas cuando no se produce confusión con otras líneas. O sea, no podemos traslapar las líneas de extensión de las líneas centrales con otras líneas o no podemos pasar a la zona de dibujo de otra vista, por ejemplo, o de una proyección o de otra parte del dibujo. Si se fijan, pues son líneas largas y cortas, y líneas cortas, línea larga, línea corta, línea larga, línea corta. De la figura 3.1, pues es la cuarta línea. ¿Sí? Y aquí tenemos pues este ejemplo. Aquí tenemos este y la trayectoria de la parte móvil. Aquí tenemos también esta línea central que nos indica la línea central de un corte, de una proyección, de una corte, pero de una sección. Si se fijan, donde se cruzan y se extienden más allá del límite. En este caso, tenemos este barreno y se extiende más allá de este límite. ¿Okay? Como en este caso coincide con el centro del corte de la vista de la proyección y acá en este lado también coincide con el centro de este barreno, pues obviamente esta línea de este centro, de este lado y de este lado, no puede salir hasta acá. ¿Por qué? Porque ya coincide con la otra línea de centro. Aquí tenemos esta, y si se fijan, no puede salir hasta acá porque aquí tenemos otra línea central de este barreno y entonces, como es línea larga, línea corta, acuérdense que estas se extienden lo más que se pueda, como aquí. Se extienden hasta acá, se extiende hasta acá, esta se extiende hasta acá, ¿ok? Esta se extiende hasta acá por el corte, pero esta de aquí no puede extenderse hasta este barreno, pero igual se deja la línea larga. O sea, no por ser línea larga, línea corta, significa que en este punto yo le voy a poner aquí línea larga, línea corta, línea corta, sino que es línea larga hasta donde se pueda. Y ya hasta aquí, línea corta y línea larga, pero que comienza la siguiente línea central. Ahora, las líneas de simetría. Las rectas de simetría se utilizan para identificar un plano de simetría. Y bueno, el plano de simetría se identifica colocando dos líneas paralelas cortas, o sea, líneas de simetría, dibujadas en ángulo recto, que cruzan una línea central cerca de cada extremo y fuera del límite de la pieza. Y las líneas de simetría se utilizan al representar vistas parcialmente dibujadas y secciones parciales de partes simétricas. Vamos a ver la figura 4.2. En esta figura, aquí tenemos una línea de centro, ¿sí? Llega hasta acá. Tenemos otra línea de centro que representa este barreno. Y estas dos líneas de aquí y estas dos líneas de acá indican que esto es una línea de simetría. ¿Qué significa? Significa que es como si pusiéramos un espejo aquí. Así como está esta parte de aquí, vamos a agarrarle y lo vamos a voltear y exactamente como está esto,
es como está el complemento, ¿sí? Digamos, es como si una pelota, una naranja, la cortamos a la mitad y esa parte de en medio sería una línea de simetría, ¿sí? Que está sobre un plano de simetría. En este caso, pues es un corte. Y se representa así, poniéndole las dos líneas perpendiculares y si se fijan, pues estas líneas tienen que ser líneas gruesas. ¿Sí? Estos dos tienen que ser líneas gruesas. Las líneas de dimensión se utilizan para indicar la extensión y la dirección de las dimensiones y terminan con puntas de flecha uniformes. Yo creo que son las que todos conocemos, que son las que nos indican una dimensión. Si han medido algo, alguna pieza, seguramente las han visto en los dibujos, en los planos de la pieza, en todas partes. Las puntas de flecha se dibujarán dentro de los límites de las líneas de extensión cuando sea posible. ¿Okay? Ahorita vamos a ver la figura 4.7. Y cuando no hay suficiente espacio disponible, las líneas de dimensión y las puntas de flecha pueden mostrarse fuera de las líneas de extensión. O sea, esta es una línea de dimensión, ¿sí? Y nos dice que desde esta línea, que se llama línea de extensión, hasta esta línea, que se llama línea de extensión, tiene una dimensión de 76 milímetros, ¿ok? Vale, hay veces que este espacio es muy pequeño, ¿sí? Entonces, puede ser así por dentro, pero hay veces que este espacio es muy pequeño, entonces pueden indicarse con las flechas por afuera. Estas son las líneas de extensión, estas líneas de extensión lo que me indican es que esta superficie, hasta esta superficie, pues es una dimensión, ¿vale? En este lado también. Esta línea de extensión lo que hace es que me dice que es esta superficie y esta línea de extensión lo que me dice es que es esta superficie. ¿Okay? Nada más simplemente para no poner esto sobre la pieza o sobre el dibujo o el diseño, sino en un lado donde sea más fácil o más legible poderlo observar. Las líneas de extensión pues son precisamente esas. Estas líneas que, digamos, extienden las superficies o el lugar desde donde se está midiendo o expresando la línea de dimensión o la dimensión que nosotros estamos ahí leyendo. ¿Okay? Como por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos una línea de centro y después de esta línea de centro tenemos una línea de extensión. Esta línea de extensión nos indica que del centro hasta esta pared, con esta línea de extensión, tenemos una distancia de 70 milímetros. Y lo indicamos con esta línea de dimensión. ¿Okay? Si se fijan, las líneas de dimensión, pues siempre se indican con flechas. Ahora, si este espacio estuviera muy corto, podrían ir por la parte de afuera, ¿sí? Podrían ir estas flechas por la parte de afuera con sus líneas de dimensión. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Línea de extensión, su línea de dimensión. ¿Sí? Línea de centro. ¿Vale? Y acá de este lado tenemos línea de extensión y su línea de dimensión. Otra cosa, aquí tenemos un ángulo, entonces este ángulo tiene una cierta proyección hacia un punto en específico. Entonces, aquí también se puede poner una línea de extensión hacia ese punto proyectado específico, aunque físicamente no exista. ¿Okay? Y
esta vendría siendo también una línea de dimensión. Las líneas guía. Cuando se utilizan las líneas guía, dirigen notas, dimensiones, símbolos, números de artículo, números de pieza o algunas otras cosas en el dibujo, notas, por ejemplo. Una línea guía debe de ser una línea recta inclinada, excepto por una pequeña porción horizontal que se extiende hasta el centro de la altura de la primera o última letra o carácter de la nota. ¿A qué se refiere con esto? A que son así, ¿sí? Las líneas guía están un poquito inclinadas y luego tienen una pequeña parte que es recta, ¿vale? En este caso, esta es una línea de extensión. Esta es una línea de extensión. Esta es una línea de extensión, ¿ok? Ahora, las líneas directrices. Las líneas directrices son como, por ejemplo, en esta parte que el tubo es una parte móvil, nos indica hacia dónde se mueve la pieza o la parte móvil hacia dónde se puede mover. Casi siempre nos colocan mínimo, pues obviamente 2 posiciones, pero hay veces que nos pueden poner 3, 4 o 5 posiciones, dependiendo del diseño del dibujo. Y aquí podemos ver esta línea directriz, ¿sí? Que nos indica el camino de movimiento de la pieza. Las líneas del plano de corte y del plano de visión. Las líneas de plano de corte y del plano de visualización indican la ubicación de los planos de corte para las vistas en sección y la posición de visualización para las vistas eliminadas. Las líneas del plano de corte y del plano de visión se deben dibujar para que se destaquen claramente en el dibujo. De hecho, una vez que nosotros vemos unos planos, las líneas que veamos más gruesas, más destacadas, más negras, son estas líneas de corte o líneas de plano de visión o de sección. Y siempre, siempre, siempre van a ser gruesas, ¿ok? Puede ser como esta, ¿sí? Que es una línea o un corte de plano, como el que vimos en el ejemplo del tubo, ¿sí? O puede ser esta, ¿sí? O puede ser esta. Puede ser, acuérdense que puede ser corte de plano, corte de línea o corte de vista de plano. ¿Okay? Si se fijan, pues es un corte de plano. Digamos que es como si agarráramos un cuchillo o así y cortáramos ese tubo y ya tendríamos como la visión de ese corte, de esa partecita. Estas líneas que están entre estas dos flechas, que vendría siendo la sección A, un corte plano, estas líneas se llaman líneas del plano de corte. Y estas son líneas del plano de visión. ¿Ok? Las líneas de rotura se utilizan cuando no se requieren vistas completas. ¿Qué quiere decir? Una de dos. O no me cabe completamente en mi hoja de mi plano la pieza, digamos que es una pieza que mide 3 metros de largo, pero es un tubo, digámoslo así. No tiene caso que yo saque unos planos de 3 metros de largo para yo representar esa pieza, ¿ok? Entonces, yo puedo ponerle líneas de ruptura como para decir, bueno, aquí continúa la pieza, pero pues no hay nada ahí, o sea, continúa de forma homogénea. La otra es para detalles.
si yo quiero poner un detalle de alguna parte de la pieza, no es necesario que yo ponga toda la pieza, todo el diseño completo, sino nada más esa pequeña partecita de ese detalle. Por ejemplo, bueno, estas líneas generalmente se representan así. Esta tiene que ser gruesa y esta es como de corte. Esta es como cuando tomamos una porción de la pieza y esta es cuando la pieza continúa y es larga y le hacemos como una especie de corte y la recortamos. Y esta tiene que ser gruesa y esta tiene que ser delgada, las líneas de corte. Por ejemplo, aquí tenemos un datum target de una línea de corte. Y si se fijan, es pues una línea delgada. O aquí tenemos, y aquí tenemos un tubo. Entonces, a lo mejor la pieza tiene este tubo, pero yo no voy a poner toda la pieza completa, nada más para hacer esta observación, ¿sí? Entonces, aquí le pongo estas líneas de corte para indicar, pues, que de ahí sigue la pieza, pero yo no necesito ponerla, ¿ok? Y estas de aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo nada más necesito decir que aquí este datum target área o este datum target punto, pero no necesito poner la pieza completa para nada más indicar esta partecita, ¿sí? Yo nada más necesito la esquina de la piececita, entonces le pongo esta línea de corte, que si se fijan, esta pues es gruesa, ¿ok? También, por ejemplo, pueden utilizarse las líneas fantasma, ¿sí? Esta línea lo que indica, pues, es que esta parte, pues, se extiende muchísimo más. Digamos, de aquí se extiende muchísimo más hacia acá, pero yo no necesito toda la parte de este lado ponerla en mis planos porque me ocuparía, pues, mucho espacio. Entonces, la línea de rotura lo que me permite es decir, pues, aquí continúa, pero yo nada más requiero esta parte de aquí. Y bueno, hablando de las líneas fantasma, cuando las líneas fantasmas indican, perdón, posiciones alternas de las partes móviles, ¿sí? Hay que ver la figura 1. Por ejemplo, esta son líneas convencionales, ¿sí? Pero en cuanto nosotros hacemos la observación de que es una parte móvil, entonces nosotros para esa posición tenemos que poner unas líneas fantasma, ¿ok? ¿Por qué? Porque si las ponemos como líneas convencionales, entonces nos indicaría el diseño que tiene dos tubos y no, es un solo tubo, pero es móvil, ¿ok? Si se fijan, las líneas fantasma, a diferencia de las demás líneas, pues es línea larga, línea corta, línea corta, línea larga, línea corta, línea corta, línea larga. Esa es una opción. La otra, para piezas de referencia, ¿sí? Que era lo que les comentaba. Para cuando sea una pieza de referencia, un ensamble, o que no quepa poner toda la pieza en esa parte del dibujo. Y también puede ser para detalles repetidos, ¿sí? Por ejemplo, este es un resorte. Digamos que este resorte de largo mide 1 metro, ¿no? Entonces, si nosotros representamos un resorte que tiene de ancho 1 centímetro y de largo 1 metro, pues nos va a llenar todo un plano completo y se va a ver pues como un chorizote. Entonces, lo que hacemos pues es que lo acortamos y decimos simplemente que así como va este detalle de aquí, se va a ir repitiendo, 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 repitiendo hasta que llegue hasta acá. ¿Okay? También puede ser con pieza, como una pieza como esta, que puede ser un tornillo, un tubo,
que se repite esta superficie y se va repitiendo hasta el otro extremo. La otra es para indicarnos profundidad. Digamos, esta pieza es como una palita, es como una especie de palita. Las agregamos aquí para indicar profundidad, para indicar que tiene esta profundidad. Si no las agregamos, daría la impresión de que es un plano, ¿sí? Y las agregamos para indicar las esquinas o orillas fileteadas o las esquinas o orillas redondeadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si se fijan, esta está redondeada. Entonces, esta orilla está redondeada. También se pueden utilizar en un plano de referencia entre vistas ortográficas adyacentes o también se pueden utilizar entre una línea y áreas de objetivo de referencia o datum targets, ¿sí? Veamos la figura 4.9. Entonces, se pueden utilizar para datum target área, para datum target punto o para datum target línea. Y si se fijan, como les había comentado, pues es línea larga, línea corta, línea corta, línea larga, línea corta, línea corta. Y tiene que ser delgada o fina. Y bueno, pueden variar pues según la longitud y el tamaño del dibujo, como a nosotros nos plazca. Acuérdense que para líneas cortas, para líneas finas, perdón, el mínimo es de 0.3 milímetros. Ya si a nosotros se nos facilita o nos favorece en un plano, en un papel más grande, para la legibilidad y todo esto, podemos hacerla más gruesa. Pero acuérdense que tiene que ser la proporción de 2:1. Si hago más gruesa mi línea fina, la línea gruesa tiene que ser el doble de mi línea fina. Y ya hablando de líneas fantasma, aquí una pequeña nota. En la ASME Y14.5-2018, que es la de tolerancias geométricas y dimensionales actual, nos habla, en la 2009 nos hablaba con la palabra may, que puede ser, que es opcional en el caso de tolerancia de superficie, ¿sí? Pues son marcos de referencia de tolerancia de superficie. Y antes nos permitía, si nosotros queríamos, poner líneas fantasmas para indicar en esa parte que se estaba evaluando una superficie, una tolerancia de superficie. ¿Ok? Entonces, estas líneas fantasma eran opcionales en la 2009 de la ASME Y14.5. Ahora, en la ASME Y14.5 2018 ya no son permitidas, ¿sí? Ahora, ¿qué aplica? Ahora aplica between, que es estas dos flechitas hacia la izquierda y hacia la derecha, que nos deben de indicar desde dónde hasta dónde se va a hacer esa evaluación de la tolerancia de superficie. ¿Vale? Ahora, las líneas de puntada o también las líneas de costura o de cosido, sí, que son stitch, es como de las puntadas o la costura, se indican con líneas punteadas, ya sea como la 15 o la 16. Una línea punteada que son líneas cortitas, seguidas, del mismo tamaño, o líneas muy, muy cortitas que son, o pueden ser puntos incluso, pero seguidas, ¿sale? Y bueno, estas pueden ser
guiones cortos y espacios de igual longitud o puntos de aproximadamente 0.3 milímetros de diámetro y 3 milímetros de distancia. Estos nos indican pues dónde va cosido, por ejemplo, ya sea en el asiento de un coche, nos indica dónde va la costura de cada una de las costuras de ese asiento o un posabrazos de un coche. Normalmente hay algunos que llevan costuras. Nos indica dónde deben de ir colocadas esas costuras. Ahora, las líneas de cadena. Estas se utilizan para indicar una superficie o zona de superficie que recibe tratamiento o consideración adicional dentro de los límites especificados en el dibujo. ¿Okay? También pueden usarse para indicar la altura de una zona de tolerancia proyectada, como se define en la ASME Y14.5M. O las líneas de cadena consisten en alternar las líneas más largas y guiones cortos. Como viene en la línea 17, ahorita las mostramos. Las líneas van a comenzar y terminar con las líneas más largas. Y la longitud de los segmentos de línea pueden variar ligeramente en relación con la escala de la vista. Por ejemplo, aquí, si se fijan, eso es línea muy larga y línea corta, línea muy larga y línea corta. ¿Sí? Línea muy larga y línea corta. Y esta tiene que ser una línea gruesa. Y siempre, siempre debe de comenzar y debe de terminar con la línea larga. Okay, ahora pasamos a lo que viene siendo el capítulo 5, que son los puntos de flecha. Que son las puntas de flecha, perdón. Estas se utilizan para terminar las líneas de dimensión, si recuerdan, guía y plano de corte y visualización. La longitud y el ancho de la punta de flecha deben tener una proporción de aproximadamente 3:1, que quiere decir que el ancho de la punta de la flecha debe ser como mínimo 3 veces el ancho de la línea a la que se adjunta la punta de la flecha, y un solo estilo de flecha se tiene que utilizar para todo el dibujo, ¿sí? Tenemos diferentes estilos de flecha. En orden de preferencia, pues está la flecha que está totalmente rellena, la que no está rellena, la que es el triángulo y la línea, y la que es como una V y la línea. ¿Okay? De preferencia, pues hay que utilizar esta que está totalmente rellena. ¿Para qué? Pues para que sea legible, se pueda visualizar de una mejor manera. Igual, si se utiliza este o cualquier otro de los formatos o estilos de flecha, solo se tiene que utilizar uno para todo el dibujo. De preferencia, si es el diseño de una pieza que tiene ensambles o subensambles o son parte de otros, bueno, de un ensamble mayor, pues de preferencia todos y cada uno de los documentos de referencia deberían de ir con con el mismo estilo de flecha. Y ahora el capítulo 6, que nos habla de las letras. Para mayor claridad dentro de esta norma, pues las letras significan tanto letras como números, ¿sí? O palabras o títulos. Y bueno, los párrafos del 6.1 al 6.6 identifican el tipo y estilo de letras para usar en dibujos. El 6.1 nos habla sobre el tipo de letras. Dice, debe de ser góticas de un solo trazo, opacas y con caracteres bien espaciados, como se muestra en las figuras 6.1 y 6.2. Ahorita vamos a ver. Cuando se hagan adiciones o revisiones a un dibujo, se mantendrá el estilo original de las letras. ¿Sí? No vamos a estar cambiando de letras. Tiene que ser el mismo estilo de letras. El 6.2 nos habla sobre las letras cursivas o inclinadas o verticales. Pueden ser de las dos. Solo se utilizará un estilo de letra en todo el dibujo. Si nosotros vamos a utilizar la letra inclinada o que nosotros le llamamos cursiva, todas las letras, todas las palabras van a venir en cursiva.
Si vamos a utilizar las letras verticales, que nosotros le llamamos como letra de molde, bueno, exactamente esta que estoy utilizando yo aquí en la presentación, por ejemplo, que son las verticales, vamos a utilizar en el dibujo, en el plano, todas verticales. Y bueno, para el caso de las cursivas o de las letras inclinadas, pues la pendiente que es preferida, o sea, cuánto tiene que estar inclinada, debe de ser aproximadamente 68 grados desde la horizontal sobre la que está escrita esa palabra o esa letra. El 6.3 nos habla sobre las letras mayúsculas y minúsculas. Se utilizarán letras mayúsculas para todas las letras de los dibujos, a menos que se requieran letras minúsculas. Si se fijan, pues se le da preferencia a utilizar las letras mayúsculas. Entonces, la figura 6.1 nos habla sobre las letras inclinadas. Se fijan, nos dice que aproximadamente 68 grados de inclinación es lo recomendable. Y acuérdense que aplica tanto para letras como para el símbolo de Ampersand, como para números o también opcional la letra griega phi, que muchas veces se utiliza para indicar grados o grados de inclinación. Y también se pueden utilizar las letras minúsculas. Y el 6.2 nos habla sobre las letras verticales, ¿sí? Entonces, si se fijan, son totalmente verticales. Entonces, por ejemplo, la L, pues es vertical y horizontal, ¿ok? Y así también los números, se fijan, el 1 pues está totalmente derecho, la base del 2 está totalmente derecha, ¿sí? ¿Okay? Y también opcional, la letra phi. Ahora, la altura de la letra. Las proporciones mínimas de altura de la letra para dibujos de varios tamaños se muestran en la tabla 6.1 y 6.2, ¿ok? Y se recomienda una altura mínima de letra de 3 milímetros o el equivalente a 0,12 pulgadas. Entonces, en la Y14.5 2018, hasta mero al final, vienen los apéndices no mandatorios, creo. Le llaman apéndices no mandatorios o no obligatorios. Que es un apéndice son apéndices como de ayuda. ¿Para qué? Para que algunos detalles que vienen en otras normas, por ejemplo, este detalle de la altura de las letras, que también se consideran en la Y14.5/2018, pues no tengamos que revisar completamente toda la norma, toda esta norma, para nosotros poder saber lo de la referencia de la altura de las letras. Pero aquí ya viene especificada, viene para qué se usa la altura, el tamaño en pulgadas en el dibujo y el tamaño métrico en el dibujo, del dibujo y la proporciones de altura. Acuérdense, H viene de heights, que es de altura en inglés. Entonces, esa parte que dice que H tiene que ser mínima de 3 milímetros. Significa que, por ejemplo, para un título de dibujo, el tamaño del dibujo, el Case Code, que vimos la definición en el webinar pasado, el número del dibujo, o la letra de revisión, o cuando se utiliza un título cuando se utiliza un bloque de título dentro de los bloques de título de revisión, a menos de que en la parte superior derecha se utilice el history, la revisión histórica. Para los tamaños en el caso del sistema inglés, de la Y14.1, para los tamaños de papel D, E, F, H, J, K, A, B, C y G,
se puede utilizar de dos veces h, o sea, 0.3 por 2 sería de 0.6 como mínimo la letra. Perdón, D, E, F, H, J y K de 0.6, porque sería 2 por 0.3. Y para A0 y A1, que es en el dibujo métrico, la hoja de papel más grande, las dos más grandes, sería de 0.6 milímetros el mínimo. Para el caso del A, B, C y G, y para el caso del A2, A3 y A4, sería de 0.3 milímetros. Para la parte de la sección de las letras de vista, para la parte de los numerales, en bordes, las letras de zonificación, los cabezales de bloques de dibujo, para las letras generales de todo el diseño y de todo lo que venga en el dibujo, pues tienen que ser para todos los casos, para la sección de vista de letras, de 2 por H, o sea, 0.6 y 0.6. Y se fijan, para los cabezales de bloque de dibujo es de 0.8, ¿sí? Y para lowercase letters, 0.8 por 0.3, que sería 2.4 milímetros. Y para todos los demás caracteres, pues sería de 1 por H, o sea, 0.3 milímetros el mínimo, ¿vale? Okay. Ahora, el espaciado entre letras. Cuando hablamos de espaciado entre letras, hablamos de que en una palabra, cada letra tiene un pequeño espacio entre cada letra, ¿sí? En las palabras, ¿sí? Entonces, estas deben de estar espaciadas para que las áreas de fondo entre las letras sean aproximadamente iguales y las palabras estén claramente separadas. El espacio entre dos numerales que tienen un punto decimal entre ellos deben ser un mínimo de 2/3 de la altura de las letras, y el espacio vertical entre las líneas de las letras no debe ser mayor que la altura de las letras ni menos de la mitad de la altura de las letras. Más visualmente, se los pongo, vienen en la 6.1 y en la 6.2, en la parte de abajo, pero se refiere, esta de arriba es para la cursiva o la inclinada y la de abajo es para la vertical, ¿ok? ¿A qué se refiere? A que el alto en general es considerando, por ejemplo, para la letra J, desde aquí hasta donde llega el puntito, ¿ok? Pero, por ejemplo, para la D, ¿sí? Desde arriba hasta, desde abajo, que es esta parte de aquí, donde está sentada la letra D, hasta donde termina la D, debe ser 2/3 partes. ¿Se fijan? La Z de aquí hasta aquí, si consideramos todo el espacio desde las letras que tienen colita hacia abajo, como la G, la J, o que tienen una extensión hacia abajo, como la P, la Q o la letra Y, hasta las que tienen una parte que sobresale hacia arriba, como la L, la K, la J, la I, la H, la F, la D o la B, ¿sí? Tienen que ser 2/3 partes desde aquí hasta la base de aquí. Digamos, la línea sobre la cual se escribe. Entonces, este espacio es 2/3 partes de este espacio. Y lo mismo aplica para la escritura vertical. ¿Ok? Entonces, por eso normalmente se utiliza la letra H como referencia, ¿sí? Entonces, hasta donde llega la letra H, pues esta es digamos, una altura. Y de hecho, en el apéndice de la ASME 14.5, más o menos viene así. Te indica cómo debe de ir colocadas el tamaño de letra, el tamaño en cuanto a algunos símbolos como
los círculos donde van los datum targets, y algunos otros símbolos que van dentro de, de lo que es la simbología de tolerancias geométricas. Las alturas, el espaciado y las proporciones de las letras, que son las figuras 6.1 y 6.2 que ya vimos, normalmente proporcionan una reproducción aceptable si no se pueden cumplir las alturas o proporciones recomendadas de las letras. Las letras son aceptables cuando se cumplen los requisitos mínimos de legibilidad y reproducción de la industria aceptada o las especificaciones militares de reproducción. Por lo tanto, el requisito básico para las letras en un dibujo es producir copias completamente legibles. O sea, a lo que se refiere este punto es que si por dado caso de algún otro requerimiento, ya ven que de repente a lo mejor hay excepciones, tiene por lo menos que ser legible, ¿sí? Tiene que cumplir con las características que aquí menciona, mínimas, que tiene que ser 2/3 partes la altura de las letras. Que lo recomendable, si se utilizan letras cursivas, pues sea de aproximadamente 68 grados. Que el espaciado entre letra y letra sea aproximadamente el mismo, ¿sí? Si no es que el mismo. Si pueden ver, aquí entre la A y la B, pues hay un espacio. Entre la B y la C hay un espacio. Entre la C y la D hay un espacio. Entre la D y la E hay un espacio. Entonces, ese espacio que sea lo suficiente como para que se pueda leer fácilmente o ver fácilmente en el plano. ¿Okay? Y bueno, ingenieros, esa sería la última nota que tendríamos que ver acerca de esta norma. ¿Tienen dudas, preguntas, ingenieros? Los veo en el chat. O si quieren activar ahorita sus micrófonos, no hay ningún problema. Dice, ingeniero, esta norma tiene su versión en ISO. Sí debe de tener su versión en ISO, ingeniero. La verdad desconozco exactamente cuál sería, pero sí debe de tener su versión en ISO porque todas las normas, todas las Y, para el caso de todas las Y, no sé si aplique para absolutamente todas las de la ASME, pero todas las de la ASME se basaron primeramente en otras normas internacionales y después la misma ASME, a favor de la industria metalmecánica, de la industria, pues sí, mecánica, fue mejorando a tal grado que, por ejemplo, ahorita se utilizan mucho más las normas de la ASME para la industria de manufactura metalmecánica. Entonces sí debe de tener, por ejemplo, para el tamaño de papel, en el webinar pasado les puse la ISO que aplicaba para tamaño de papel. Y en la norma que vimos la vez pasada, la Y14.1M, llegábamos de tamaño de papel hasta el A4, que es más o menos el tamaño carta, pero en la ISO pues se seguía A5, A6, A7 y demás. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la ASME ya no mete papel más pequeño porque pues obviamente meter un diseño o un plano en un papel más pequeño que lo que es un A4, que es más o menos el tamaño de carta, pues ya dificulta la legibilidad. Entonces, sí debe de haber alguna referencia a alguna norma ISO que nos especifique el tamaño y tipos de línea para dibujo, al igual que lo hay para diseño, debe de haber alguna en específico para dibujo. Si quiere, lo investigo y en cuanto encuentre cuáles son, las voy a agregar a la carpeta de Drive, donde estoy recopilando todo lo que tiene que ver con las Y de la ASME
y GD&T tolerancias geométricas. Tengo una carpeta que estoy completando para el curso autogestivo que estamos preparando para este año, que de hecho son 4. Ahorita les voy a hablar de ellos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí, efectivamente, las Y14 son las que se refieren a, más que dibujo de ingeniería, ingeniero, se refieren a definición de producto. ¿Cuál es la diferencia? Dibujo de ingeniería es, digamos, si yo hago un puente, un edificio, si yo armo un circuito electrónico, estamos hablando de dibujo de ingeniería. En cuanto a la ASME, las Y son de definición de producto. Estamos hablando de productos físicos que se maquilan en la industria. No solo tienen que ver con la parte de coches o industriales de automotriz. Aquí en México, pues nosotros le vendemos muchísimo esta clase de capacitaciones, la de tolerancias geométricas, GD&T, a la industria automotriz, porque ellos se basan muchísimo en la ASME, pero la ASME aplica no solo a la industria automotriz, también cualquier empresa que fabrique un objeto físico, tangible, que tenga una forma física, aplica y el objetivo pues no es tanto, por así decirlo, dibujo de ingeniería, sino definición de producto. Porque en definición de producto es yo utilizar el dibujo de ingeniería para definir, para decirle a la empresa qué es lo que vamos a fabricar y cuáles son todas esas características que debe de tener el producto terminado para ser considerado que es el producto que desde un principio se diseñó. No sé si respondí su pregunta, ingeniero. Ok, sí, de hecho, de repente yo he visto por ahí algunas consultorías que dicen, curso de interpretación de planos. Y cuando dicen interpretación de planos, pues, pues interpretación de planos es un mundo. O sea, hay planos arquitectónicos, planos de ingeniería civil, planos electrónicos, planos de un sinnúmero de cursos que se podrían dar de diferentes interpretación de diferentes planos. Entonces, más bien, deberían de decir curso de interpretación de planos de definición de producto de ingeniería. Un título un poquito más largo, ¿no? Al final de cuentas llegas y te dan GD&T tolerancias geométricas y se basan nada más en la Y14.5. Y si se fijan, interpretación de planos de ingeniería no solo es la Y14.5. Y14.5 aplica en cuanto a tolerancias geométricas, definición de producto, pero también hay que ver todas estas otras cosas, el tamaño del papel, dónde deben de ir los títulos del dibujo, qué debe de ir en los bloques, dónde debe de ir el bloque de revisión, cuáles son los tamaños y tipos de línea que debemos de utilizar, los tipos de flechas y demás. El tamaño de la letra es aplicable también para la simbología de GD&T y de acabados superficiales o simbología de manufactura. Sí, sí, ingeniero. El tamaño de letra, aplica a todo. Entonces, por ejemplo, en otras normas que sean fuera de la Y, que especifiquen algún diseño o alguna norma de referencia o lo que sea, aplica el tamaño de la letra para todos los planos de diseño de todo tipo, ¿sí? Tanto de manufactura como de tolerancias geométricas, acabados, sí, aplica para todos. Porque, bueno, acuérdense que podemos tener nosotros planos que son para maquinado, lo que le llaman para casting. Entonces nosotros tenemos planos de la pieza que se vacía
el material, se vacía el acero o el material, el plástico, o se inyecta el plástico o el material y sale un primer producto que no está terminado, ¿no? Entonces nosotros tenemos planos para definición de producto, de ese producto que no está terminado. Tenemos otros planos para definición de producto que ya está terminado, ¿sí? Que ya está maquilado, que ya tiene un acabado. Okay. No sé si resolví su siguiente duda, ingeniero. Ok, ingenieros, bueno, si no hay más dudas, pues hasta aquí terminamos esta presentación. Les comento, ingenieros, todas nuestras capacitaciones, nuestros webinars son gratuitos, pueden accesar sin ningún problema. Si ustedes desean de alguno de nuestros webinars gratuitos una constancia de participación en digital, tiene un costo simbólico de inversión de 150 pesos mexicanos, aproximadamente $7-8. Si ustedes quieren esta constancia en digital, pueden enviarnos correo, ya sea a mi correo personal, luisrico@bajioconsultores.com o al correo constancias@bajioconsultores.com. También, si quieren estar en contacto con nosotros, pues en nuestra página www.bajioconsultores.com, dense una vuelta de vez en cuando. Tratamos de actualizarla y meter ahí todo lo que está programado, tanto webinars gratuitos como los que llevan costo de inversión. Cualquier cosa, pueden enviarnos correo a contacto@bajioconsultores.com. En cuestión de todo lo que tiene que ver con GD&T, hay un apartado en la página de Bajio Consultores, en cursos GD&T. Es una página especial donde yo voy subiendo algo de material, voy subiendo a lo mejor algún webinar, les voy subiendo a lo mejor información. Esa página yo la voy cambiando a mi gusto, entonces también para que se den por ahí una vueltecita. Y también les platico, tenemos programados ciertos cursos online. El que sigue sería el de Metrología para Metrólogos, 19 de enero, el día de mañana. Tiene un costo de inversión de $1,000. Aprovechenlo, ingenieros. En un horario de 9 a 17 horas. Si les interesa participar, pues favor de enviarle un correo a alberto.chaves o a un servidor. Para si les interesa participar de este curso, es online. Y también tenemos el curso de GD&T Tolerancias Geométricas. Se va a modificar la fecha. Estaba programado para el 22 y 23 de enero, que era viernes y sábado, pero creo que se va a mover para el 21 y 22. En unas horas vamos a estar haciendo esas modificaciones. Igual son 8 horas de capacitación, tiene un costo de inversión de $1,500. Y también el 29 de enero tenemos el curso de la NMXZ055, la que es el vocabulario internacional de metrología. 29 de enero de 9 a 17 horas, con un costo de inversión de $1,000. Aprovechen. Estos cursos, pues se les entrega su constancia de aprobación de Bajio Consultores y se les entrega su constancia de S3 válido ante la STPS. Y bueno, pues ya el viernes pasado, viernes 15, ya vimos el primer webinar gratuito, que fue el de la ASME Y14.1M. Hoy ya vimos el de la ASME Y14.2. El jueves 21 tenemos el de la Y14.3, que es creación de vistas ortográficas de acuerdo a esta norma. El lunes 25 tenemos el de requerimientos para datos de definición de producto de acuerdo a la Y14.41. Y estaríamos terminando estos 4 webinars que tienen que ver con GD&T. ¿Okay? Y aparte, ingenieros, les comento, 1 de febrero, pues iniciamos el primer taller autogestivo de este año con un costo de inversión de $2,800. Ustedes tienen acceso por 2 meses a la plataforma y a los recursos digitales. Se va a utilizar Google Classrooms, Google Meet y Google Drive.
Y tienen, aparte del acceso a la plataforma por estos 2 meses, pues acceso a los videocursos en un orden cronológico para que ustedes lleven pues la capacitación a su ritmo, a su ritmo y a su orden, cuando ustedes puedan, en donde puedan, tengan acceso a los videos. Vamos a tener videos de microlearning para temas puntuales o también para resolución de dudas, en dado caso de que surja alguna duda que yo no les pueda resolver en el momento o no les pueda resolver vía videollamada. Pues la resolución de dudas pues va a ser ya sea videollamada o ya sea videos de microlearning. Se les va a entregar constancia en digital de Bajé Consultores de aprobación, se les va a entregar constancia de habilidades laborales de C3 y pues también por ahí van a pertenecer a la comunidad de Bajé Consultores, en específico a nuestra comunidad de especialistas en GD&T y especialistas en programación. Entonces va a haber cinco talleres. Se le llama curso taller autogestivo, pero es semi-autogestivo porque un servidor voy a ser su instructor y voy a estar llevándolos de la mano, guiándolos y resolviéndoles todas sus dudas. El primero es del 1 de febrero al 31 de marzo y pues tiene el costo de 2,800. El segundo pues son los siguientes 2 meses, abril y mayo, ya cuesta 3,000. El tercero es junio y julio y ya cuesta 3,200. El cuarto es de 1 de agosto al 30 de septiembre. Tiene un costo de inversión de 3,400. Y el último del año va a ser del 1 de octubre al 30 de noviembre y ya va a tener un costo de 3,600. Y bueno, ingeniero, el contenido del taller autogestivo, si gusta, se lo puedo mandar. Vamos a ver toda la gama va a ser GD&T tolerancias geométricas, pero le vamos a meter toda la gama de las normas de la clase Y, de la ASME. Le vamos a meter las normas de metrología que apliquen y le vamos a meter cualquier información que sea relevante para que ustedes se vuelvan expertos en GD&T. Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Ingeniero, muchísimas gracias por participar de esta capacitación. Síganos en nuestras redes sociales, ¿ok? Y esperen en nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar, ¿ok? Muchísimas gracias, ingenieros, por su atención, por su tiempo. Que pasen un excelente día.